Hola, mi nombre es Lorena Piñerúa, soy médico psiquiatra, formo parte del equipo de investigación asociado al Instituto de Investigaciones Clínicas Américo Negrete en la ciudad de Maracaibo, y para mí es un profundo orgullo y satisfacción participar en esta jornada especial como conmemoración de los 20 años de la psiconeuroinmunología en Venezuela. Para tales efectos, voy a profundizar un poquito en el tema de dolor en su dimensión emocional y cognitiva. Sabemos que el dolor es una experiencia muy íntima, muy personal, que escapa a toda tentativa de describirlo. El paciente generalmente hace uso del lenguaje corporal, aparte de su lenguaje verbal, para emitir aquellas sensaciones, aquellas emociones y aquellas ideas que muchas veces lo hacen aislarse del mundo, de su familia, de su trabajo, porque el dolor verdaderamente sobrepasa sus capacidades sensorial y emocional, que puede ser intensa, que generalmente es molesta, desagradable, y que experimentan todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso con estructuras especializadas para captarlos. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Para el estudio del dolor tenemos que tomar en cuenta no solamente el componente sensorial, sino también que es importante evaluar el componente afectivo, que son todas aquellas emociones, tristezas, expresiones que el paciente presenta, acompañado también de un componente cognitivo que no son más que las ideas, pensamientos, creencias, que desde este punto de vista afectan al dolor a través del componente emocional. Entonces, con el componente sensorial, que este no es más que son las estructuras anatómicas y fisiológicas encargadas de captar el estímulo doloroso en el sitio de la lesión a través de los receptores nerviosos que van transmitiendo a través del nervio sensitivo hacia los cordones posteriores de la médula, y a su vez van hacia los nervios que suben por la médula espinal y llegan al área cerebral correspondiente, donde se procesa la información y se hace consciente. Entonces tenemos que el dolor es todo un sistema donde la percepción es individual. O sea que cada uno de nosotros lo puede experimentar de una manera en particular. Tenemos que la sensación dolorosa va acompañada entonces de emociones que pueden ir del miedo a la ansiedad, la tristeza, la rabia, que son las más frecuentes, y a su vez acompañadas generando cogniciones, desmoralización, culpa, frustración y desesperanza. Entonces, un aspecto muy importante que tenemos que evaluar del dolor son los estadios y la evolución con respecto al tiempo. Decimos que un dolor en estado agudo, que es la primera sensación, en los primeros instantes de que esa percepción se realiza, la reacción emocional generalmente va acompañada de miedo, ansiedad y preocupación. Preocupación por qué es lo que tengo, qué es lo que siento. Posteriormente, en un estado más crónico, que generalmente se reescribe como a partir de los 3 meses,
las reacciones psicológicas y conductuales van precedidas o van acompañadas de un sentimiento de indefensión, depresión, cólera y somatización. Estos estados crónicos van a estar muy delimitados por los rasgos de personalidad, las características psicológicas, económicas y ambientales que maneja este paciente. En un estadio tercero, cuando ya el dolor se cronifica y se hace más prolongado, tenemos que el paciente está en una etapa de aceptación del rol. Se consolida el proceso psicopatológico, se profundizan los signos de depresión, la hipofuncionalidad que este paciente pueda mejorar y la incapacidad médica o psicológica. Entonces decimos que las percepciones psicológicas modificadas por la depresión y desencadenadas por el dolor actúan como mediadores en la elaboración de distorsiones cognitivas que, debido a la pérdida de la funcionalidad, la pérdida del autocontrol, de la independencia personal y de la ayuda de otros, le dan a ese paciente un sentimiento de indefensión adquirida, disminución de la autoestima y profundiza sus síntomas de depresión. Y esta depresión, acompañada de todo su cortejo sintomático, como es la desesperanza, la amargura y la tristeza, aún los sentimientos de culpa y ahí todos los síntomas que pueda tener este paciente con dolor, lo lleva a experimentar un sentimiento de anedonia, un sentimiento de pérdida del disfrute. Entonces, en vista de esta información que tenemos de los pacientes y de lo que nos llega a la consulta, nosotros en el Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina, como ya decía, de la Universidad del Zulia, hicimos una serie de estudios reportando información importante con respecto a la casuística de los pacientes que asistían a nuestras consultas. Y tenemos que desde el año 99 empezamos a reportar un aumento en la percepción del dolor y disminución de la tolerancia al dolor en pacientes con depresión menor. O sea, estos eran personas que asistían, pero que nunca habían tenido diagnósticos previos de depresión, pero que al hacerle las pesquisas realmente habían síntomas de depresión enmascarada subyacente en estos pacientes. Los pacientes presentan realmente una disminución de la tolerancia al dolor con respecto a los controles. Otro hallazgo importante que tuvimos en esa cohorte de pacientes es la percepción del dolor en estados afectivos negativos transitorios. Estos son estados de tristeza cotidiana, donde personas entrevistadas, estas personas sometidas al protocolo de investigación, no eran pacientes realmente, sino que eran controles sanos, sin previo diagnóstico de depresión y sin estar en el momento en situaciones de depresión real. Y podemos notar que aumenta la percepción del dolor en aquellos estados afectivos negativos comparables a las tristezas cotidianas o a las situaciones diarias. Otro aspecto importante es el hallazgo de pacientes con dolor visceral y depresión, o sea, que en aquellos individuos deprimidos es frecuente encontrar dolor visceral, sobre todo del área gastrointestinal. Entonces decimos que los pacientes con dolor y depresión pueden tener nociceptores periféricos sensibilizados, es decir, procesamiento central, está alterado. Las conclusiones de nuestros trabajos se refieren a que hemos encontrado disminución entonces en la tolerancia al dolor isquémico en depresión menor, aumento de la percepción de parestesias posisquémicas, termales y táctiles en depresión menor, aumento de las sensaciones displacenteras en estados afectivos negativos transitorios, con una posible alteración de las fibras aferentes desmielinizadas tipo C o alteración del proceso central de los impulsos conducidos por ellas, también en depresión menor,
y que en los pacientes con dolor gastrointestinal debería evaluarse síntomas de depresión y ansiedad, ya que están asociados a la mayor prevalencia y severidad con dolores somáticos, así como un aumento en la capacidad de percepción nociceptiva cutánea. La presencia simultánea de dolor gastrointestinal y somático es motivo para investigar síntomas de depresión, tratarla y mejorar el cuadro clínico. Entonces, desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, el enfoque terapéutico está basado en la relación empática. Es pertinente para esto lograr una explicación del diagnóstico y del tratamiento específica, clara, donde el paciente se sienta acompañado, donde el paciente consiga respuesta a sus preguntas, con una explicación de la intervención del psicoterapeuta. Es importante también un autoadiestramiento acerca de los síntomas que él va a manejar. Entonces, para el enfoque terapéutico multidisciplinario, nosotros contamos con dos herramientas importantes, como es la farmacoterapia y las terapias no farmacológicas, que van dirigidas al manejo de las consecuencias funcionales de los síntomas, al distrés emocional, la disminución de la actividad, el aislamiento social, los trastornos de apetito y sueño y comportamientos bizarros que generalmente estos pacientes presentan. Para el mejor abordaje de esta entidad desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, sugerimos las siguientes terapéuticas complementarias, como son la relajación y la visualización, la hipnoterapia, la acupuntura y la meditación, el ejercicio físico, tai chi y yoga, masajes y risoterapia. Luego de haber visto todos estos aspectos emocionales y cognitivos que definitivamente influyen en la intensidad y la percepción del dolor, de cómo nos sentimos, de cómo interpretamos esta sensación molesta, es importante para nosotros los profesionales mantener en pendiente que cuando tengamos un paciente de dolor en nuestra consulta, es determinante la evaluación de sus aspectos emocionales, de sus aspectos cognitivos y sobre todo de los aspectos psicoemocionales y psicosociales que rodean la vivencia de este paciente. Bueno, muchas gracias y espero que esta intervención sea del profundo provecho para las personas que manejamos los temas de dolor y sobre todo en ayuda y provecho de nuestros pacientes.